Shalom, shalom, bienvenidos a este su programa de Aprende Hebreo Bíblico con David. Vamos a ver en esta tarde el léxico hebreo en la parte 6. Y antes de iniciar el léxico, vamos a hablar un poco acerca de la palabra Torah. ¿Cuál es su significado pictográfico? Antes de cada clase, pues estamos dando algunos secretos de la Torah. Y ahora vamos a ver esta palabra Torah. ¿Qué es lo que significa en la pictografía? La palabra Torah inicia con una tav, después con una vav, después una resh y una hei. Esto nos indica en la pictografía, la tav es la letra que quiere decir una señal del pacto, una señal de una alianza. Y cuando viene después la vav, está diciendo que está anclada, es decir, la pictografía de la vav es una estaca, es un gancho, es algo que une dos cosas, de tal manera que esa vav que está en medio de la tav y de la resh, significa que une la señal del pacto en la cabeza. La letra resh corresponde a la cabeza y de hecho la palabra rosh es cabeza. Así que cuando nosotros vemos la palabra Torah, nos está diciendo el que tiene la señal del pacto anclada a su cabeza, o el que tiene la señal en su cabeza, y finaliza la palabra Torah con la letra Hei, que corresponde a existencia, a vivir, a tener esa elevación dentro de la misericordia de Dios. Recuerde que la Hei fue aquella letra que Dios le agregó al nombre de Abraham para que fuera Abraham, de tal manera que tuvo una elevación espiritual. Así que quiere decir la palabra Torah en la pictografía, el que tiene la señal del pacto sobre su cabeza es aquel que tiene la vida, la existencia, la elevación de nuestro Dios. Así que vamos a iniciar ahora sí viendo en la parte izquierda las palabras hebreas, en medio la transliteración y en la parte derecha el español. La primera palabra es zon, que quiere decir ganado. Havá, que quiere decir Eva. Cain, que quiere decir Caín. Lifne, que quiere decir en presencia de, ante o delante de, y milifne, que es muy similar, de la presencia de, o de antes, o desde. La palabra siguiente, atá, que quiere decir ahora. Evi, que quiere decir él trajo. Avad, él trabajó o él sirvió. Elef, que quiere decir 1000. Esta palabra es muy similar a Aleph, que es la primera letra del alefato hebreo, y aquí se cambia solamente los nikud, es decir, la vocalización a que dice 1000, y que indica por eso la Aleph, también tiene el valor numérico de 1, tanto también de 1000. Elef. Veamos la siguiente. Cohen, que quiere decir sacerdote. Zar, que está hablando de un ministro, de un oficial, de un capitán, de una persona que tiene una posición sobre un lugar específico. Yehuda, Judá. Jerusalem, Jerusalén. Anachnu, nosotros. At, tú. Atem, ustedes. Aten, vosotras, es decir, es en femenino. Mea, que quiere decir 100. Hena, ellas. Leyad, al lado. Im, quiere decir es que. Gam, también o aún. Po, aquí. Yashav, él se sentó o él habitó. Amad, él estaba de pie o él cesó. Adón, Señor. Ahar, después. Berit, alianza o pacto. Hesed, bondad o benevolencia. Kaf, que es la palma de la mano. Po, una vez más, aquí. Kodesh, que es santidad o consagración. Keshet,
arco o arcoíris. Shalom, que es bienestar, paz, es decir, toda bendición. Shalom no solamente es paz, como muchos piensan, sino que es todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, toda palabra que se vincule con lo bueno de parte de Dios es shalom. Torah es instrucción, ley, dirección, es algo certero. Et, que quiere decir con y expresa proximidad. Así que vamos a regresar una vez más y leer cada una de estas palabras. Zon, ganado. Zon, ganado. Javá, que quiere decir el nombre de Eva. Caín, que es el nombre de Caín. Lifne, que quiere decir en presencia de, ante o delante de. Mi lifne, en la presencia de, o de antes, o de desde. Atá, ahora. Evi, él trajo. Avad, él trabajó o él sirvió. Sabemos que la palabra avad viene de la raíz eved, que está hablando de siervo. Elef, 1000. Cohen, sacerdote. Zar, ministro oficial. Yehudá, Judá. Jerusalem, Jerusalén. Anachnu, nosotros. At, tú. Atem, ustedes. Aten, que quiere decir en femenino vosotras. También se puede traducir como ustedes, pero se está refiriendo a femenino. Meah, 100. Hena, ellas. Leyad, al lado. Im, es que. Gam, que quiere decir también o aún. Po, aquí. Yashav, él se sentó o él habitó. Amad, él estaba de pie o él cesó. Adón, Señor. Ahar, después. Berit, alianza o pacto. Gesed, bondad. Kaf, que es la palma de la mano. Como cuando aquel siervo fue al monte y dijo, veo como la palma de la mano de un hombre. Y estaba hablando de una nube. Es la palabra kaf. Po, aquí. Kodesh, santidad o consagración. Kodesh es una elevación cuando se dice kadosh, kadosh, kadosh. Se convierte en Kodesh, que es una elevación. Keshet, arcoíris o arco. Shalom, todo lo bueno, bienestar, paz, toda bendición. Torah, instrucción, ley o dirección. Y et, que es con, que expresa proximidad. Así que espero que estas palabras sean de bendición para ti, que las puedas practicar. También me puedes contactar en mi correo electrónico copadebendición@gmail.com. Cualquier pregunta o cualquier información que tengas, con mucho gusto contestaremos. También en Facebook por medio del nombre de Marcos David Miranda Sierra. Y espero que sea de bendición estas palabras, este léxico, para poder enriquecer aquellas palabras que conoces del hebreo, puedes practicarlas y aprender a leer la Torá. Hasta la próxima. Shalom.